Mi nombre es Elena, y durante 12 años creí vivir un cuento de hadas. La casa en las lomas de Chapultepec no era solo una estructura de paredes blancas y ventanales enormes que miraban a un jardín meticulosamente cuidado. Era el escenario de una obra perfecta, y yo era la protagonista feliz. Casada con Rodrigo, el brillante director de finanzas de Innovatec, una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento en el país, mi papel estaba claramente definido: ser la esposa trofeo, la administradora de un hogar impecable, el puerto de paz al que él regresaba después de sus batallas en el mundo corporativo. Había renunciado a mi propia carrera en diseño gráfico casi sin pensarlo, seducida por la promesa de una vida sin preocupaciones, una vida dedicada a construir un nido de amor. «Eres la reina de este castillo, mi vida», me susurraba Rodrigo cada mañana, y sus besos, entonces, sabían a verdad, a un futuro sólido y compartido. Yo le creía con la devoción ciega de quien se siente afortunado, de quien piensa que ha ganado la lotería del amor y la estabilidad. Las primeras fisuras en la fachada de nuestra vida perfecta fueron casi imperceptibles, como finísimas grietas en una porcelana antigua. Al principio, fueron las juntas nocturnas, excusadas siempre con la promesa de un contrato millonario. «Este cliente de Monterrey es clave, Elena. Si cerramos esto, el bono nos permitirá comprar la casa de playa en Acapulco que tanto quieres». Yo sonreía y le preparaba un café, ignorando la punzada de soledad mientras veía las horas pasar. Luego, los viajes de fin de semana se volvieron más frecuentes. Un congreso en Cancún, una reunión de emergencia en Miami. Regresaba agotado, pero con un brillo extraño en los ojos, una euforia que parecía ir más allá del éxito profesional. Fue entonces cuando empecé a notar detalles discordantes. Un día, al desempacar su maleta, percibí una estela de perfume floral, dulce y costoso, un aroma que no era el mío, Chanel D5, que yo había dejado de usar hacía años. Cuando se lo mencioné, se rió. «¿Qué imaginación tienes, mi amor? Debe ser de alguna de las edecanes del evento. Te rocían con cosas al entrar». Su respuesta fue tan rápida, tan segura, que me sentí tonta por haber dudado. Pero la duda, una vez plantada, es una maleza persistente. Comencé a observar. Noté cómo su relación con su teléfono celular se había vuelto íntima, casi clandestina. Lo llevaba consigo a todas partes, incluso al baño. Lo ponía siempre boca abajo sobre las mesas. Las llamadas que antes tomaba frente a mí en el altavoz, ahora las susurraba saliendo al jardín. «Es el trabajo, temas confidenciales», decía encogiéndose de hombros. Un sábado por la tarde, mientras yo leía en el sofá del estudio, él recibió un mensaje. Vi de reojo cómo su rostro se tensaba y cómo escribía una respuesta rápida con una media sonrisa antes de borrar la notificación. Esa noche, durante la cena, intenté crear un puente. «¿Todo bien en la oficina, Rodri? Últimamente te siento distante, como si cargaras con todo el peso del mundo». Él dejó los cubiertos a un lado y me tomó la mano sobre la mesa. Su tacto era frío. «Todo lo contrario, mi amor. Estamos a punto de lograr el mayor éxito de la historia de la empresa. Todo lo hago por nosotros, para que nunca te falte nada». La frase, que antes me habría llenado de orgullo, ahora resonaba hueca. Un guión aprendido para mantener a la protagonista contenta en su castillo. El golpe de realidad, el que destrozó el escenario y me arrojó del cuento de hadas a la cruda intemperie, llegó una tarde de martes. Rodrigo, en su prisa por salir a una de sus cenas de negocios, olvidó su teléfono sobre la cómoda de nuestra habitación. Yo lo vi al pasar, un objeto oscuro y rectangular que parecía latir con secretos. Mi corazón martilleaba en mi pecho, una batalla feroz entre el respeto a su privacidad y la necesidad desesperada de saber la verdad. Ganó la desesperación. Con manos temblorosas, lo tomé. No tenía contraseña. Tal era su arrogancia, su seguridad de que yo nunca me atrevería. Abrí la aplicación de mensajería, y allí estaba, un chat anclado en la parte superior, con el nombre Valeria y un emoji de corazón rojo. El historial era un diario detallado de mi humillación. Fotos de ellos dos en restaurantes a los que yo siempre había querido ir, en yates bajo el sol de Los Cabos durante uno de sus viajes de negocios, besándose con una pasión que a mí me negaba desde hacía meses. Y luego,
Los mensajes. El último, enviado apenas 20 minutos antes, fue la daga final. Anoche fue increíble, mi rey. Ya quiero que dejemos de escondernos y le digas a la aburrida de tu esposa que se acabó. Te amo. Te necesito. La aburrida de tu esposa. La frase se repitió en mi cabeza como un eco cruel. El aire se me escapó, dejándome vacía, una cáscara hueca en medio de una habitación que de repente se sentía ajena. Mi mundo no se había hecho añicos. Se había revelado como lo que siempre fue, una elaborada mentira. Esa noche, el tiempo se estiró como una goma dolorosa. Me senté en el sofá de la sala, con el teléfono de Rodrigo sobre la mesa de centro, como una pieza de evidencia en un juicio. No lloré. El shock había congelado mis lágrimas. Cuando escuché su coche entrar en el garaje, mi corazón comenzó a latir con una furia fría. Entró silbando una melodía alegre, su maletín en una mano. Se detuvo en seco al verme. Su mirada viajó de mi rostro impávido al teléfono sobre la mesa. La palidez que cubrió su piel fue mi primera y única satisfacción. Intentó la negación, el arma que tan bien le había funcionado antes. Elena, ¿qué haces con mi teléfono? ¿Qué significa esto? Su voz intentaba sonar ofendida, pero temblaba. Con una calma que no sabía que poseía, tomé el aparato y le leí el último mensaje de Valeria en voz alta. Cada palabra era un martillazo en el ataúd de nuestro matrimonio. Su máscara de hombre perfecto se desintegró. Ya no había excusas sobre edecanes o compañeros bromistas. Se pasó las manos por el pelo, derrotado. «Es complicado, Elena», murmuró, sin atreverse a mirarme. «¿Complicado?», respondí, mi voz finalmente quebrándose. 12 años de mi vida, Rodrigo. Te entregué mi carrera, mis sueños, mi confianza. ¿Y esto es complicado? No hubo una disculpa, ni un rastro de arrepentimiento. Solo una fría evasiva, «luego hablamos. Estoy muy cansado», que fue más insultante que cualquier grito. Esa noche dormí en la habitación de huéspedes. El castillo se había convertido oficialmente en una prisión. Los días siguientes fueron un descenso a un infierno personal que nunca imaginé. Rodrigo se convirtió en un extraño que habitaba mi casa. Apenas hablábamos. Su presencia era un recordatorio constante de la traición, movido por el pánico de haber sido descubierto, o quizás por un retorcido sentido de la crueldad. Ya ni siquiera intentaba ocultar su doble vida. Un amigo en común, de esos que valoran más la lealtad a la verdad que la complicidad masculina, me llamó un día. Su voz cargada de lástima me contó lo que era un secreto a voces en su círculo. Rodrigo no tenía una amante, tenía una vida paralela. Valeria Rivas era una modelo de Instagram a la que le había puesto un departamento de lujo en la calle de Campos Elíseos, en Polanco. Le había comprado un coche deportivo, la llevaba de compras a Mazarik y financiaba un estilo de vida de opulencia que yo solo veía en las revistas. Cada junta hasta tarde, cada viaje de negocios, había sido un ladrillo más en la construcción de ese mundo paralelo, un mundo edificado sobre el robo y la mentira. Y entonces, la pregunta obvia me golpeó con la fuerza de un tren. ¿De dónde salía todo ese dinero? Su sueldo de director era excelente, pero no alcanzaba para sostener 2 hogares de ese calibre, coches de lujo y bolsas Birkin. La respuesta estaba en la misma empresa que le daba su estatus, Innovatec. Mi sospecha era una semilla amarga que necesitaba ser regada con pruebas. Una noche, incapaz de dormir, bajé a su estudio. La puerta, que solía estar sin llave, ahora estaba cerrada. Pero yo conocía esa casa mejor que nadie. Recordaba que había una llave de repuesto para todas las puertas interiores en un viejo cajón de la cocina. Con el corazón en la garganta, entré. Encendí su computadora. Para mi sorpresa, no tenía contraseña. La misma arrogancia de siempre. Comencé a buscar en sus archivos, en sus correos, y allí estaba. En una carpeta oculta llamada Proyectos Personales, encontré estados de cuenta de bancos que no conocía, hojas de cálculo, facturas falsas. Rodrigo había creado una red de empresas fantasma, pequeñas consultoras a las que Innovatec pagaba sumas exorbitantes por servicios que nunca se prestaban. El dinero se triangulaba a través de varias cuentas hasta terminar en una cuenta personal a su nombre, en un paraíso fiscal. Eran millones de pesos robados metódicamente durante años. Estaba desfalcando la empresa que le había dado todo,
la empresa de la que yo, indirectamente, también vivía. El hombre que dormía al otro lado del pasillo no era solo un infiel, era un ladrón, un criminal de cuello blanco. Armada con esta nueva y terrible verdad, lo confronté a la mañana siguiente. Lo esperé en la cocina, con copias impresas de las transferencias bancarias extendidas sobre la isla de granito. Su reacción fue diferente a la anterior. La máscara de negación fue reemplazada por una de furia helada. Sus ojos se oscurecieron. «No sabes dónde te estás metiendo, Elena», siseó, acercándose a mí. Por primera vez en 12 años le tuve miedo. Agarró las hojas y las arrugó en un puño. «Más te vale que te quedes callada, que esta información no salga de esta casa». Su voz era un susurro amenazante. «Si yo caigo, tú te hundes conmigo. Piensa un poco. ¿Qué tienes a tu nombre? Nada. La casa está a mi nombre. Los coches están a mi nombre. Las cuentas que conoces apenas tienen fondos. Eres completamente dependiente de mí. Si hablas, te quedarás en la calle, sin un solo peso. Te destruiré. Nadie le creerá a la esposa despechada. Yo soy Rodrigo Alcántara». La amenaza era clara, brutal y, lo peor de todo, cierta. Me había convertido en una prisionera en una jaula de oro, y él acababa de demostrarme que tenía la llave, y no dudaría en usarla para encerrarme para siempre. El miedo me paralizó. Opté por el silencio, un silencio espeso y doloroso que llenaba cada rincón de la casa. Me convertí en un fantasma, una sombra que se deslizaba por los pasillos de su propia vida. Rodrigo, sintiéndose victorioso y en control, dejó de tener cualquier consideración. Las llamadas de Valeria se tomaban en la sala, sus risas resonando como un insulto. Los regalos caros llegaban a la casa por error, y el mensajero preguntaba por la señorita Valeria, antes de que Rodrigo lo interceptara con una mirada asesina. Me limitaba a lo estrictamente necesario para el súper, mientras él se gastaba en una sola cena lo que yo usaba para la despensa de un mes. Lloraba en la regadera, para que el sonido del agua ahogara mis sollozos. Abrazaba una almohada fría en una cama demasiado grande y demasiado vacía. Me sentía despojada de mi identidad, reducida a una espectadora de mi propia humillación. Estaba rota y no veía ninguna salida. ¿A dónde iría? ¿Quién me ayudaría? Había perdido el contacto con la mayoría de mis amigos, absorbida por el mundo de Rodrigo. Mi familia vivía en otro estado y siempre habían visto mi matrimonio como un triunfo. Contarles la verdad sería admitir mi fracaso colosal. Estaba sola, atrapada en las ruinas de mi vida. Fue en uno de esos días grises, cuando la desesperanza era mi única compañera, que sonó el teléfono fijo de la casa, un aparato que casi nunca usábamos. Contesté con desgano. «Buenos días. Hablo con la señora Elena Garza de Alcántara». La voz era masculina, formal y desconocida. «Soy el licenciado Ramiro Rivas, de la Notaría Pública 14 de Guadalajara». Hizo una pausa. «La llamo con la penosa noticia de que su tía abuela, la señora Matilde Cárdenas, ha fallecido». Apenas recordaba a la tía Matilde. Era hermana de mi abuela, una maestra de primaria jubilada que vivía en una casita en Tlaquepaque. La había visto un par de veces en mi niñez, una anciana delgada, de sonrisa dulce y manos ásperas por la tiza. «Lamento mucho escuchar eso, licenciado, aunque casi no la conocí». «Entiendo, señora», continuó, «pero la razón principal de mi llamada es que la señora Matilde la ha nombrado a usted como su única y universal heredera. Es necesario que se presente en mi oficina para la lectura del testamento». Colgué el teléfono en un estado de confusión. ¿Heredera? ¿De qué? Una maestra jubilada no podía tener más que su casa y algunos ahorros. La noticia, sin embargo, fue como una pequeña piedra arrojada a un estanque de aguas estancadas, creando una onda de cambio inesperado. Esa noche, durante uno de los raros momentos en que Rodrigo estaba en casa, le mencioné la noticia, más por un automatismo de la costumbre que por un deseo de compartir algo con él. La reacción fue inmediata y reveladora. Sus ojos, que durante meses solo habían reflejado indiferencia o desprecio hacia mí, de repente se iluminaron con un brillo depredador, una codicia apenas disimulada. De la noche a la mañana, se transformó. Volvió a ser el esposo amoroso del principio. Me trajo flores, me abrazó por la espalda mientras yo lavaba los platos. «Mi amor, mi más sentido pésame por tu tía».
dijo con una sinceridad teatral. Pero míralo por el lado bueno. Esto es una señal del destino, una ayuda que nos cae del cielo. Con ese dinero podremos resolver todo, empezar de nuevo. Nos vamos de viaje a Europa, lo que tú quieras, reina. Su plan era tan transparente que me dio náuseas. Vio la herencia, cuya magnitud desconocía, pero que su mente ambiciosa imaginaba millonaria, como su boleto de salida. El dinero para tapar el agujero financiero en Innovatec, para pagar sus deudas de juego que yo no sabía que tenía, y para finalmente fugarse con su amante a una vida de lujo sin consecuencias. Y yo era el instrumento para conseguirlo. Insistió en acompañarme a Guadalajara. Es mi deber como tu esposo apoyarte en un momento así, dijo, con una solemnidad que era una burla. El viaje en carretera fue una tortura de 6 horas. Mientras yo miraba el paisaje árido pasar por la ventana, sintiéndome tan vacía como él, Rodrigo no paró de hablar. Hizo planes detallados sobre nuestro dinero, comprar un penthouse en Miami, invertir en criptomonedas, abrir un negocio para Valeria para que se entretenga. Hablaba como si el dinero ya estuviera en su cuenta, como si mi dolor o la memoria de mi tía fueran un mero trámite burocrático. Yo solo asentía, con la boca seca y un nudo de hielo en el estómago. Por primera vez en meses, no sentía miedo ni tristeza. Sentía una rabia fría y lúcida. Estaba jugando un papel, el de la esposa dócil y un poco ingenua, mientras mi mente trabajaba a toda velocidad, observando, calculando. Sentía que estaba caminando conscientemente hacia el borde de un precipicio, pero algo en mi interior me decía que, esta vez, quizás no sería yo la que cayera. La Notaría Pública 14 estaba en una casona antigua del centro de Guadalajara. El aire olía a papel viejo, a cera para pisos y a décadas de secretos familiares guardados bajo llave. El licenciado Rivas nos recibió en su despacho, un cuarto imponente con paredes cubiertas de libros de derecho encuadernados en piel. Era un hombre de unos 70 años, con el pelo blanco y una mirada penetrante pero amable. Cuando me dio la mano, sentí una calidez genuina. A Rodrigo, en cambio, le dedicó un saludo cortés pero distante, como si pudiera ver a través de su fachada de esposo preocupado. Nos sentamos en 2 sillas de cuero, frente a su enorme escritorio de caoba. Rodrigo no podía quedarse quieto, tamborileaba con los dedos sobre su rodilla. Su impaciencia era casi palpable. Estaba a punto de saber la cifra de su salvación. Yo, por mi parte, me sentía extrañamente en calma. Ya no esperaba nada. Solo quería que aquel sórdido capítulo terminara para poder decidir qué hacer con los pedazos de mi vida. El licenciado Rivas se ajustó los lentes, carraspeó y abrió una carpeta gruesa que tenía frente a él. Muy bien, comenzó, su voz resonando en el silencio del despacho. Estamos aquí para dar lectura a las últimas voluntades de la señora Matilde Cárdenas Vida de López. Su testamento es muy claro y específico. Miró por encima de sus gafas directamente a mí. En primer lugar, doña Matilde le deja a usted, su sobrina nieta Elena Garza, todos sus bienes mundanos. Esto incluye su casa, ubicada en la calle Independencia, en el centro de Tlaquepaque, con todo el mobiliario y enseres que contiene. Hizo una pausa y luego añadió, también le deja el total de su cuenta de ahorros en el Banco Nacional, que asciende a la cantidad de 20,345 pesos. Pude oír a Rodrigo soltar un pequeño bufido de incredulidad a mi lado. Su rostro era un poema. La esperanza se había desvanecido, reemplazada por una mueca de desprecio. ¿Eso es todo?, espetó, incapaz de contener su decepción. ¿Todo este viaje, por una casita vieja y 20,000 pesos? El licenciado Rivas levantó una mano para silenciarlo, su mirada fija en mí, ignorando por completo a Rodrigo. No, joven, eso no es todo. Su voz bajó de tono, volviéndose más solemne. Hay un bien más, el principal. Vea, señora Elena, su tía abuela fue una mujer excepcionalmente inteligente y sobre todo paciente. Vivió de forma modesta, pero cada mes, durante más de 40 años, separó una pequeña parte de su sueldo de maestra y la invirtió, siempre en el mismo lugar. El corazón me dio un vuelco. Rodrigo se inclinó hacia adelante, su interés renovado por la palabra inversión. Doña Matilde, continuó el licenciado, fue una de las primeras inversionistas ángel, allá por los años 90, de una pequeña startup tecnológica fundada por un par de jóvenes ingenieros muy talentosos.
Una empresa que, con el tiempo, creció de manera exponencial. El licenciado hizo una pausa dramática, mirando directamente a Rodrigo, cuyo rostro empezaba a mostrar una confusión alarmada. Esa empresa es Innovatec, S.A., de C.V. El silencio que cayó sobre el despacho fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Rodrigo se quedó congelado, su boca ligeramente abierta, sus ojos desorbitados. Parecía que su cerebro intentaba procesar una información imposible. Yo sentía que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué está diciendo?, balbuceó Rodrigo. El licenciado Rivas me ignoró y se dirigió a mí. Doña Matilde nunca vendió una sola de sus acciones. Reinvertía los dividendos. A lo largo de las décadas, mientras otros socios vendían sus partes, ella consolidaba su posición en silencio. Era la socia mayoritaria, la dueña silenciosa de la compañía. El notario abrió la carpeta y me mostró un documento. Según consta en el registro público de la propiedad y del comercio, la señora Matilde Cárdenas poseía el 75% del paquete accionario de Innovatec. Mi mente giraba. La empresa de la que mi marido me robaba era, en esencia, de mi familia. El licenciado cerró la carpeta con un golpe suave y final. Y según su última y clara voluntad, esas acciones, el control absoluto de la compañía, ahora son suyas, doña Elena. Felicidades. Usted es la nueva dueña de Innovatec. De un plumazo, el universo se había reconfigurado. El poder, como un río que cambia de curso, había fluido violentamente de su lado de la mesa al mío. Ya no era Elena, la esposa dependiente y humillada. Era Elena Garza, la accionista mayoritaria. Era su jefa. Era la dueña de la empresa a la que él había estado saqueando sistemáticamente para financiar su vida de lujos y mentiras. Rodrigo me miraba, pero no me veía a mí. Veía un fantasma, una pesadilla hecha realidad. La ironía era tan profunda, tan poéticamente cruel, que una risa histérica burbujeó en mi pecho, y tuve que morderme el labio para contenerla. Mi tía abuela, esa mujer a la que apenas recordaba, me había dejado mucho más que una herencia. Me había dejado un arma, me había dejado las llaves de mi propia jaula, y al mismo tiempo las de la suya. En su mirada vi el colapso de su mundo. El rey arrogante había sido destronado por la reina aburrida de su castillo, que ahora resultaba ser la dueña del reino entero. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue en un silencio sepulcral. Rodrigo conducía con las manos aferradas al volante. Su rostro era una máscara de pánico y desesperación. Yo miraba por la ventana, pero esta vez no veía el paisaje, veía mi futuro. Por primera vez en años lo veía claro, nítido y enteramente mío. Al llegar a la casa, la misma casa que había sido mi prisión, él se derrumbó, cayó de rodillas frente a mí, llorando, suplicando. Me agarró las manos, sus lágrimas mojando mi piel. Elena, mi amor, perdóname. Por favor, perdóname. Fui un imbécil, un idiota. Te amo, solo a ti. Valeria no significa nada. Fue un error estúpido. Pero sus palabras, que meses atrás me habrían destrozado, ahora rebotaban en mí sin causar efecto. Eran el sonido hueco de la desesperación, no del arrepentimiento. Con una frialdad que me sorprendió a mí misma, retiré mis manos. Levántate, Rodrigo. Ya no tienes que actuar. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, entré en el edificio corporativo de Innovatec. No fui a la oficina de Rodrigo. Fui directamente a la sala de juntas del piso 30, donde el consejo de administración estaba reunido. Todas las cabezas, hombres mayores y serios, se giraron para mirarme con sorpresa. Me senté en la silla de la cabecera, la que siempre ocupaba el presidente del consejo. «Buenos días, señores», dije, mi voz sonando firme y clara a través del sistema de audio. Para quienes no me conocen, mi nombre es Elena Garza, y desde ayer soy la accionista mayoritaria de esta empresa. Mi primera orden ejecutiva es solicitar una auditoría forense completa e inmediata de las finanzas de los últimos 5 años. Quiero cada factura, cada transferencia y cada contrato revisado, especialmente los que fueron autorizados por la Dirección de Finanzas. Vi la cara de Rodrigo, sentado al otro extremo de la mesa. Estaba más blanco que el papel. Su mundo acababa de terminar. La caída del rey fue tan rápida como brutal. La auditoría, como era de esperar, destapó el elaborado esquema de fraude y desfalco. Las pruebas eran abrumadoras, irrefutables.
Rodrigo fue despedido de manera fulminante por causa justificada. El consejo, bajo mi nueva dirección, presentó una denuncia penal en su contra por fraude y abuso de confianza. Fue arrestado una semana después. Su foto, saliendo de su casa esposado, apareció en todos los periódicos de finanzas. Valeria, la amante leal y enamorada, vio las noticias. No le llamó ni una vez. Simplemente lo bloqueó de todas las redes sociales. Borró sus fotos juntos y desapareció de su vida tan rápido como había aparecido, en busca de su próximo rey. Rodrigo lo perdió todo en cuestión de días. Su trabajo, su reputación, su dinero mal habido, su amante y su libertad. Se quedó solo, enfrentando la larga sombra de sus propias decisiones en una celda fría. Inicié los trámites de divorcio de inmediato. Asumí mi rol al frente de la empresa, no como una figura decorativa, sino como una líder activa. Me sumergí en los números, en las estrategias, en las operaciones. Contraté a un nuevo equipo directivo, gente brillante y honesta, y juntos empezamos la ardua tarea de limpiar el desorden y restaurar la confianza en Innovatec. Descubrí en mí una capacidad para los negocios, una fortaleza y una resiliencia que nunca supe que tenía. La mujer que había renunciado a su carrera por miedo a no ser suficiente, ahora dirigía una corporación multimillonaria. Vendí la mansión de las Lomas, ese mausoleo de mentiras, y con el dinero compré un hermoso penthouse en La Condesa, un lugar lleno de luz, de arte y de vida, un lugar que era solo mío. A veces, por la noche, me siento en mi terraza con una copa de vino, mirando las luces de la ciudad que se extiende a mis pies. Ya no soy la sombra de nadie, soy Elena Garza, la mujer que fue traicionada, humillada y dada por vencida, pero que se levantó de sus propias cenizas. Soy la dueña de mi vida, la arquitecta de mi destino, eternamente agradecida a una tía abuela que con su silenciosa sabiduría no me heredó una fortuna, sino algo infinitamente más valioso, el poder de reclamar mi propia vida. Y por primera vez, mi futuro es tan vasto y brillante como el cielo estrellado sobre mí. Epílogo. 5 años después, la sala de juntas en el piso 42 del nuevo edificio corporativo de Innovatec tenía ventanales que abarcaban toda la pared oeste, ofreciendo una vista panorámica del Paseo de la Reforma, que se extendía como una arteria dorada bajo el sol de la tarde. Elena Garza, ahora de 43 años, presidía la mesa oval de mármol italiano con la naturalidad de quien había nacido para estar ahí. Su traje sastre azul marino, cortado a la medida por la mejor sastrería de la ciudad, reflejaba no solo su éxito económico, sino la confianza serena que había conquistado después de años de reconstrucción personal y profesional. Los números del último trimestre superan nuestras expectativas más optimistas, anunciaba el nuevo director financiero, David Herrera, un brillante economista de 35 años que Elena había reclutado personalmente de una prestigiosa consultoría internacional. El crecimiento intertrimestral es del 15%, y nuestras inversiones en inteligencia artificial y desarrollo sustentable están generando rendimientos extraordinarios. Elena sonrió, no con la sonrisa vacía de la esposa trofeo que había sido, sino con la satisfacción profunda de quien había transformado una empresa saqueada en un modelo de innovación ética. Innovatec ya no era solo una empresa tecnológica exitosa, se había convertido en un referente de responsabilidad corporativa. Elena había implementado un programa de transparencia financiera que era estudiado en escuelas de negocios. Había creado un fondo de becas para estudiantes de escasos recursos interesados en carreras STEM y había establecido una política de paridad de género en todos los niveles directivos. La empresa que Rodrigo había usado como su caja chica personal ahora figuraba en la lista de las mejores empresas para trabajar según la revista Expansión, y había sido reconocida internacionalmente por sus prácticas sustentables. Hay algo más, continuó David, consultando su tablet. La revista Fortune nos ha invitado a participar en su próximo especial sobre mujeres líderes en tecnología. Quieren hacer un perfil extenso sobre su historia, doña Elena. Dicen que su transformación de esposa de ejecutivo a CEO del año es una de las historias más inspiradoras del sector empresarial mexicano. Elena asintió, pero su expresión se volvió ligeramente pensativa. Durante estos 5 años,
Había rechazado la mayoría de las entrevistas personales, no por timidez o falsa modestia, sino porque entendía que su historia, aunque inspiradora, también era profundamente dolorosa. Convertir su trauma en espectáculo mediático nunca había sido su objetivo. «Acepto», dijo finalmente, «pero con una condición. Quiero que parte del enfoque sea sobre las mujeres que están en situaciones similares a la que yo viví. Mujeres económicamente dependientes que sienten que no tienen salida. Quiero que la historia sirva para algo más que entretenimiento». Los miembros del consejo asintieron con respeto. Durante estos años, habían aprendido que cuando Elena Garza tomaba una decisión, siempre había una razón profunda y bien meditada detrás. La junta terminó con los acuerdos de siempre: revisión de nuevos proyectos, aprobación de presupuestos, análisis de mercados emergentes. Pero cuando la sala se vació, Elena se quedó sola, como era su costumbre, para procesar el día en silencio. Se acercó al ventanal y apoyó la palma de la mano sobre el cristal frío. La ciudad se extendía ante ella, un tapiz de luces que comenzaban a encenderse con la llegada del crepúsculo. Era hermosa, pero ya no la veía con los ojos de la prisionera que había sido. Ahora la contemplaba como la mujer libre que se había convertido. Su teléfono vibró suavemente. Un mensaje de Ana Sofía, su asistente personal. «Elena, tu cita con la doctora Méndez es en 1 hora. ¿Necesitas que pida el coche?» Elena sonrió. La doctora Carmen Méndez había sido su psicóloga durante los últimos 4 años, la profesional brillante y empática que la había ayudado a procesar no solo la traición de Rodrigo, sino también las heridas más profundas, la pérdida de identidad, la dependencia emocional, el miedo a confiar de nuevo. Las sesiones semanales habían sido su tabla de salvación durante los primeros años, y ahora, aunque ya no las necesitaba con la misma urgencia, las mantenía como una herramienta de autoconocimiento y crecimiento continuo. «No, gracias, Ana Sofía. Caminaré. Necesito aire fresco», respondió. Caminar por la ciudad se había convertido en una de sus prácticas favoritas. Durante su matrimonio con Rodrigo, sus desplazamientos habían sido siempre en auto, aislada del mundo real por cristales polarizados y aire acondicionado. Ahora disfrutaba el contacto directo con la energía urbana, el ruido, los aromas, la vida pulsante que la rodeaba. El consultorio de la doctora Méndez estaba en la colonia Roma Norte, a solo 20 minutos caminando desde las oficinas de Innovatec. Elena disfrutó cada paso, saludando a los vendedores de café que ya la conocían, deteniéndose un momento en una librería donde había descubierto su nueva pasión por la literatura de mujeres emprendedoras, sonriendo a los niños que jugaban en la pequeña plaza cerca del consultorio. Esos pequeños momentos de conexión humana, que antes le parecían triviales, ahora le daban una sensación de pertenencia y realidad que valoraba profundamente. «¿Cómo te sientes con respecto a la entrevista de Fortune?», preguntó la doctora Méndez después de que Elena le contara sobre la propuesta de la revista. Carmen Méndez era una mujer de unos 50 años, con el cabello canoso elegantemente peinado y una mirada que transmitía tanto compasión como inteligencia analítica. Su consultorio era un espacio acogedor, con plantas verdes, libros de psicología y arte mexicano contemporáneo en las paredes. «Nerviosa», admitió Elena sin vacilación, pero también preparada. «Creo que durante mucho tiempo evité hablar públicamente de mi historia porque aún estaba procesando la vergüenza de haber sido tan ingenua, tan dependiente. Pero ahora entiendo que mi historia no es sobre mi debilidad, es sobre mi fuerza para reconstruirme». La doctora Méndez sonrió con orgullo profesional y personal. Había visto a Elena evolucionar desde una mujer rota, llena de autocríticas destructivas, hasta esta líder segura de sí misma que podía hablar de su pasado con perspectiva y sabiduría. «¿Y cómo te sientes con respecto a Rodrigo?», preguntó la doctora. Era una pregunta que hacía periódicamente, no porque Elena tuviera problemas sin resolver, sino para medir su progreso emocional. Elena reflexionó un momento antes de responder. «Ya no siento odio, tampoco amor, por supuesto. Siento nada. Es extraño pero liberador. Es como si fuera un personaje de una novela que leí hace mucho tiempo. Sé que existió, sé que me afectó profundamente, pero ya no tiene poder emocional sobre mí». La respuesta era honesta. Rodrigo había cumplido 3 años de prisión por fraude y desfalco.
y había salido en libertad condicional 8 meses atrás. Elena se había enterado por los periódicos, no porque lo siguiera, sino porque la noticia había aparecido en las secciones de negocios que leía regularmente. La imagen del hombre que salía de la cárcel era muy diferente al Rodrigo arrogante que había conocido. El cabello completamente blanco, el rostro demacrado, la ropa barata y mal ajustada. La prisión y la pérdida de estatus lo habían envejecido prematuramente. Elena sintió una punzada de algo que no era lástima, sino una especie de tristeza filosófica por los caminos destructivos que las personas pueden elegir. He sabido que está trabajando como vendedor de seguros en una empresa pequeña, continuó Elena. Vive en un departamento modesto en Naucalpan. Su madre me contó que nunca se ha vuelto a casar, que básicamente vive como un ermitaño. La madre de Rodrigo, doña Esperanza, había contactado a Elena 2 años atrás para pedirle perdón en nombre de su hijo. Era una mujer mayor, dignificada por el sufrimiento de ver a su hijo caer tan bajo. Elena la había recibido con cortesía, pero también con claridad. No guardaba rencor, pero tampoco tenía interés en mantener ningún tipo de relación. ¿Y tú? ¿Has pensado en volver a tener una relación sentimental?, preguntó la doctora Méndez con la delicadeza profesional de quien sabe que está tocando un tema sensible. Elena sonrió, una sonrisa que mezclaba la autoconciencia con la esperanza. Sí, he pensado en eso mucho últimamente. Era cierto. Durante los primeros años después del divorcio, Elena había estado completamente enfocada en reconstruir su vida profesional y emocional. La idea de confiar en otra persona, de volver a ser vulnerable ante alguien, le parecía no solo imposible sino masoquista, pero en el último año había comenzado a sentir que había espacio en su vida para algo más que trabajo y crecimiento personal. Hay alguien, admitió Elena, sintiendo un leve rubor en las mejillas. Se llama Alejandro Vidal, es arquitecto, especialista en construcción sustentable. Lo conocí en una conferencia sobre responsabilidad corporativa, hace 6 meses. La doctora Méndez se inclinó ligeramente hacia adelante, su lenguaje corporal indicando interés genuino pero profesional. Es muy diferente a Rodrigo. Para empezar, tiene su propia carrera sólida, sus propios proyectos, su propia estabilidad económica. No busca en mí una fuente de sustento o estatus, y es auténtico, no actúa. Es exactamente quien aparenta ser. Elena había conocido a Alejandro durante una conferencia sobre construcción sustentable donde ella había sido la oradora principal. Él estaba en la audiencia, y después de su presentación se había acercado no para halagarla o impresionarla, sino para hacer preguntas técnicas inteligentes sobre la implementación de políticas ambientales en empresas tecnológicas. Su interés era genuinamente profesional, y eso había capturado la atención de Elena más que cualquier galanteo tradicional. Hemos salido a cenar varias veces, continuó Elena. Hemos ido a exposiciones de arte, a conciertos, conversamos durante horas sobre arquitectura, sobre responsabilidad social, sobre libros, sobre viajes, y lo más importante, me siento cómoda siendo yo misma con él. No tengo que actuar ni pretender ser alguien que no soy. Esa última frase resonó en el consultorio con el peso de la experiencia vivida. Elena recordaba vívidamente cómo, durante su matrimonio con Rodrigo, había moldeado constantemente su personalidad para encajar en la imagen de la esposa perfecta que él esperaba. ¿Y él sabe tu historia?, preguntó la doctora. Sí, se la conté la 4ª vez que salimos juntos. Fue después de una cena particularmente agradable, cuando me di cuenta de que me estaba enamorando de él y que no quería construir nada sobre secretos o medias verdades. Elena recordaba esa noche con claridad cinematográfica. Habían cenado en un pequeño restaurante italiano en La Condesa, habían caminado por el Parque México bajo las estrellas, y finalmente se habían sentado en una banca frente a la fuente central. Le conté todo, continuó Elena. La traición, el chantaje, la dependencia económica, la herencia inesperada, la caída de Rodrigo, todo. Esperaba que se sintiera intimidado o que comenzara a verme como una víctima o, peor aún, como una mujer vengativa. Elena hizo una pausa, recordando la expresión de Alejandro mientras ella hablaba, pero su reacción fue perfecta. Me escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Al final solo dijo: «Gracias por confiar en mí lo suficiente para contarme esto».
Admiro enormemente tu fortaleza y tu capacidad de reconstrucción, y quiero que sepas que lo que veo en ti no es a una víctima, sino a una superviviente extraordinaria. La doctora Méndez sonrió con una satisfacción que iba más allá de lo profesional. Había trabajado con Elena durante años. La había visto en sus momentos más oscuros. Había sido testigo de su lenta pero constante reconstrucción emocional. Ver a su paciente no solo exitosa profesionalmente, sino también capaz de abrirse al amor de nuevo, era una de las mayores satisfacciones de su carrera. ¿Cómo te sientes con respecto a esa vulnerabilidad?, preguntó. ¿Te da miedo? Por supuesto que me da miedo, admitió Elena sin reparos. Pero es un miedo diferente al que tenía antes. Antes tenía miedo de no ser suficiente, de defraudar, de perder el amor por no ser perfecta. Ahora tengo miedo de volver a confiar mal, de no ver las señales de alerta si las hubiera. Pero también tengo algo que no tenía antes, la certeza absoluta de que puedo sobrevivir sola. Sé que no necesito a Alejandro para ser completa o feliz. Lo quiero en mi vida porque me aporta alegría, crecimiento, compañía. Pero si mañana descubriese que no es quien creo que es, sé que estaría bien. Esa certeza me da una libertad que nunca tuve en mi matrimonio anterior. Esa diferencia era crucial, y Elena lo sabía. Su relación con Rodrigo había estado construida sobre la necesidad. Ella necesitaba su estabilidad económica, su estatus social, su aprobación. Su creciente relación con Alejandro estaba construida sobre la elección. Elegía estar con él porque disfrutaba su compañía, porque se reía con él, porque compartían valores y visiones del mundo similares. La necesidad crea dependencia, la elección crea libertad. La sesión terminó como todas las sesiones con la doctora Méndez, con Elena sintiéndose más clara, más centrada, más en contacto con sus propias emociones y motivaciones. Salió del consultorio con una sensación de bienestar que se había vuelto familiar pero que nunca daba por sentada. Caminar de regreso a su penthouse en La Condesa le dio tiempo para procesar la conversación y para anticipar la velada que tenía por delante. Alejandro la había invitado a la inauguración de una exposición de arte contemporáneo en el Museo Tamayo. Era exactamente el tipo de evento que ella había aprendido a disfrutar durante estos años de redescubrimiento personal. Intelectualmente estimulante, culturalmente enriquecedor, socialmente relajado. Una diferencia abismal de las cenas de gala corporativas que había soportado durante su matrimonio. Eventos donde había sido un accesorio silencioso colgado del brazo de Rodrigo. Su penthouse en La Condesa era su santuario personal, el espacio que había diseñado completamente según sus propios gustos y necesidades. Las paredes estaban pintadas en tonos cálidos de terracota y oro pálido, y estaban decoradas con obras de arte mexicano contemporáneo, que había ido coleccionando cuidadosamente. Tenía una biblioteca con más de 500 libros, desde novelas literarias hasta biografías de mujeres emprendedoras, desde tratados de filosofía hasta manuales de administración empresarial. La terraza, su lugar favorito de todo el departamento, tenía un jardín vertical lleno de plantas nativas y una vista espectacular del Parque México. Mientras se preparaba para la inauguración, Elena se miró en el espejo de cuerpo completo de su habitación. La mujer que le devolvía la mirada era radicalmente diferente a la Elena de hace 5 años. No solo por los cambios físicos obvios. Se había cortado el cabello en un bob moderno que enmarcaba su rostro. Había desarrollado una rutina de ejercicio que la mantenía fuerte y saludable. Su forma de vestir era más sofisticada pero menos ostentosa, sino por algo menos tangible pero más profundo: la presencia. Tenía la presencia de una mujer que se conoce a sí misma, que se respeta, que ha luchado batallas internas y las ha ganado. Se decidió por un vestido negro elegante pero no formal, acompañado de un collar de plata que había sido un regalo de ella para ella en su 40º cumpleaños, y unos zapatos cómodos que le permitirían caminar y estar de pie durante horas sin incomodidad. Cada elección era suya, basada en su comodidad y preferencias personales, no en lo que alguna otra persona pudiera esperar o aprobar. Esa libertad de decisión, por pequeña que pareciera, seguía sintiéndose revolucionaria después de años de moldearse para complacer expectativas ajenas. El Uber llegó puntualmente, y durante el trayecto hacia el museo, Elena revisó los mensajes en su teléfono. Ana Sofía le había enviado la agenda para la semana siguiente,
una junta con inversionistas potenciales para un nuevo proyecto de inteligencia artificial ética, una conferencia en el Tecnológico de Monterrey sobre liderazgo femenino, una cena con el alcalde para discutir políticas de desarrollo sustentable urbano. Su vida estaba llena, pero era una plenitud que ella había elegido y diseñado conscientemente. También tenía un mensaje de su hermana menor, Patricia, que vivía en San Diego con su esposo estadounidense y sus 2 hijos. Hermana, vi tu foto en la revista Entrepreneur. Estoy tan orgullosa de ti que no puedo ni expresarlo. Los niños presumen en la escuela que su tía es una CEO súper importante. Te amamos mucho. Elena sonrió con ternura. Su relación con su familia había mejorado dramáticamente durante estos años. Durante su matrimonio con Rodrigo, las visitas familiares habían sido tensas y espaciadas. Rodrigo siempre había encontrado defectos en su familia, que no eran lo suficientemente sofisticados, que sus conversaciones eran demasiado mundanas, que no entendían su nivel socioeconómico. Elena había terminado distanciándose de su familia para evitar conflictos maritales. Ahora, libre de esas presiones, había reconectado profundamente con sus padres, sus hermanos y su gran colección de sobrinos que la adoraban. El Museo Tamayo estaba brillantemente iluminado para la inauguración. La exposición se llamaba Mujeres Reconstruyendo y presentaba obras de artistas latinoamericanas que exploraban temas de resiliencia, transformación y empoderamiento femenino. Elena no pudo evitar sonreír ante la sincronía del universo. La temática de la exposición parecía diseñada específicamente para este momento de su vida. Alejandro la esperaba en la entrada principal, y cuando la vio acercarse, su sonrisa fue genuina y cálida. Era un hombre alto, de complexión atlética sin ser intimidante, con cabello castaño ligeramente ondulado que comenzaba a mostrar algunas canas distinguidas en las sienes. Sus ojos verdes transmitían inteligencia y amabilidad a partes iguales. Vestía un traje gris oscuro impecablemente cortado, pero sin ostentación. Todo en él comunicaba éxito profesional y estabilidad personal, pero de una manera tranquila y sin necesidad de demostración. «Estás hermosa», le dijo al saludarla, tomando su mano para besarla suavemente en la mejilla. Era un cumplido directo pero no exagerado, sincero pero no efusivo. Elena había aprendido a valorar esa autenticidad después de años de recibir halagos calculados y estratégicos de Rodrigo. «Tú también te ves muy guapo», respondió, y lo decía en serio. Alejandro tenía una elegancia natural que no necesitaba de marcas caras o accesorios llamativos para expresarse. Caminaron juntos hacia el interior del museo, donde la exposición ya había atraído a una multitud diversa: artistas, coleccionistas, intelectuales, empresarios socialmente conscientes, estudiantes de arte. Era exactamente el tipo de ambiente donde Elena se sentía genuinamente cómoda, estimulante, pero sin pretensiones, sofisticado pero accesible. Se movían de una obra a otra, discutiendo las técnicas, los significados, las emociones que cada pieza evocaba en ellos. Alejandro tenía un ojo educado para el arte y podía mantener conversaciones profundas sobre composición, color y simbolismo sin sonar pedante o pretencioso. «Esta me recuerda a ti», dijo Alejandro, deteniéndose frente a una escultura de bronce que representaba a una mujer emergiendo de lo que parecían ser las ruinas de un edificio. La figura femenina tenía los brazos alzados hacia el cielo, no en posición de súplica, sino de celebración y triunfo. La artista había logrado capturar simultáneamente la destrucción y la renovación, el dolor del pasado y la esperanza del futuro. Elena se quedó contemplando la obra durante varios minutos, sintiendo una resonancia emocional profunda. «Es hermosa», murmuró Elena. «Me gusta que no evita mostrar las ruinas. No pretende que el sufrimiento no haya existido, pero tampoco se queda ahí. La mujer emerge de las ruinas, pero las ruinas siguen siendo parte de la composición. Es una metáfora perfecta de la resiliencia. No es borrar el pasado, sino construir algo nuevo incorporando las lecciones aprendidas». Alejandro la escuchó con atención completa, esa calidad rara de escucha que había sido una de las primeras cosas que Elena había notado y apreciado en él. «Exactamente», respondió él. «Y fíjate cómo la artista no idealizó la figura femenina. No es una diosa perfecta emergiendo triunfante. Es una mujer real, con cicatrices visibles,
con músculos tensos por el esfuerzo, con una expresión que mezcla determinación y vulnerabilidad. Es poderosa precisamente porque es humana. Elena sintió una ola de afecto hacia este hombre, que podía ver y articular las mismas verdades complejas que ella había vivido en carne propia. Continuaron recorriendo la exposición, deteniéndose para conversar con otros asistentes, incluyendo a algunos conocidos profesionales de Elena y colegas arquitectos de Alejandro. Elena notó con satisfacción cómo las interacciones sociales fluían naturalmente cuando estaba con él. No tenía que actuar o representar un papel, podía simplemente ser ella misma. Alejandro la trataba como su igual intelectual y profesional, consultaba su opinión, valoraba sus perspectivas, la incluía naturalmente en todas las conversaciones. Era un contraste absoluto con las dinámicas sociales que había experimentado con Rodrigo, donde ella había sido consistentemente relegada al papel de acompañante silenciosa y decorativa. Durante un momento de pausa en su recorrido, mientras Alejandro fue por bebidas, Elena se encontró en conversación con Marcela Ruiz, una periodista especializada en arte y cultura, que había reconocido a Elena de sus apariciones en medios de comunicación empresariales. Disculpe, usted es Elena Garza, ¿verdad? La CEO de Innovatec. Elena asintió con cordialidad. He seguido su historia con mucho interés, continuó Marcela. Es usted una inspiración para muchas mujeres. Me pregunto si estaría dispuesta a conceder una entrevista para la sección cultural del periódico. Me interesa explorar la conexión entre el liderazgo empresarial y el apoyo a las artes. Me encantaría, respondió Elena sin vacilar. Durante estos años, había aprendido a ver su plataforma pública no como una carga, sino como una oportunidad de influir positivamente. Innovatec ha aumentado significativamente su inversión en programas culturales y artísticos. Creemos firmemente que las empresas tienen una responsabilidad social que va más allá de la rentabilidad. Era cierto. Bajo su dirección, la empresa había establecido un programa de becas para artistas jóvenes, había patrocinado múltiples exposiciones y había convertido las oficinas corporativas en espacios que exhibían arte mexicano contemporáneo. Alejandro regresó con 2 copas de vino blanco y una sonrisa ligeramente intrigada. ¿Nuevos admiradores?, preguntó con tono juguetón pero sin rastro de celos o inseguridad. Elena le presentó a Marcela y brevemente explicó la propuesta de entrevista. La reacción de Alejandro fue de apoyo inmediato. «Qué oportunidad tan interesante», dijo dirigiéndose a Marcela. Elena ha revolucionado la forma en que las empresas tecnológicas pueden contribuir al desarrollo cultural. Tengo la fortuna de ver de primera mano su pasión por integrar responsabilidad social con excelencia empresarial. La naturalidad con la que Alejandro hablaba sobre los logros de Elena, sin intentar opacarse o competir, sin mostrar incomodidad por su éxito, era algo que Elena todavía estaba aprendiendo a recibir sin sorpresa. Rodrigo nunca había podido celebrar genuinamente sus éxitos, por pequeños que fueran. Siempre había una competencia subyacente, una necesidad de reposicionarse como el más exitoso, el más importante. Alejandro, por el contrario, parecía genuinamente orgulloso de estar asociado con una mujer tan lograda. La velada continuó con ese ritmo placentero de descubrimiento artístico y conexión social. Elena se sintió completamente presente, completamente ella misma, completamente libre de actuar o pretender ser alguien diferente. Cuando finalmente decidieron marcharse, alrededor de las 10 de la noche, ambos estaban energizados por las conversaciones estimulantes y por la belleza del arte que habían experimentado. ¿Te apetece caminar un poco antes de que llame un Uber?, preguntó Alejandro mientras salían del museo. La noche era perfecta. Temperaturas agradables, una brisa suave, el cielo estrellado visible a pesar de las luces de la ciudad. Elena aceptó inmediatamente. Caminar se había convertido en una de sus formas favoritas de procesar experiencias y de conectar con el presente. Caminaron por las calles del Polanco, conversando sobre las obras que más los habían impactado, sobre los artistas cuyas historias habían conocido esa noche, sobre la importancia del arte como forma de procesar trauma y transformación. La conversación fluyó naturalmente hacia territorio más personal cuando Elena mencionó cómo varias de las piezas de la exposición habían resonado con su propia experiencia de reconstrucción. ¿Alguna vez tienes pesadillas sobre esa época?, preguntó Alejandro con la delicadeza de quien sabe que está tocando territorio sensible,
pero que también sabe que la confianza se construye a través de la vulnerabilidad compartida. Elena consideró la pregunta honestamente antes de responder. Ya casi nunca, dijo. Durante el primer año después del divorcio, sí, soñaba que volvía a estar casada con él, que descubría que todo lo de la herencia había sido un sueño, que estaba otra vez atrapada. Me despertaba en pánico. Tardaba varios minutos en recordar que era libre, que tenía poder, que tenía opciones. ¿Y ahora? Persistió Alejandro suavemente. Ahora sueño con el futuro, respondió Elena con una sonrisa. Sueño con proyectos nuevos para la empresa, con lugares que quiero visitar, con libros que quiero escribir, con causas que quiero apoyar. Es extraño, pero siento que durante los 12 años de mi matrimonio, estuve viviendo en un presente perpetuo, sin pasado propio y sin futuro que me perteneciera realmente. Ahora tengo ambos. Un pasado que me ha enseñado lecciones valiosas sobre mi fortaleza y un futuro que es completamente mío para diseñar. Se detuvieron bajo una lámpara de calle y Alejandro se giró para mirarla directamente. «Hay algo que quiero decirte», comenzó, su voz tomando un tono más serio, pero no grave. Elena sintió una ligera aceleración del pulso, la respuesta automática de alguien que había aprendido que las conversaciones serias a menudo traían malas noticias, pero se recordó a sí misma que no todas las revelaciones son destructivas, algunas son constructivas. Estos meses de conocerte han sido extraordinarios, continuó Alejandro, no solo porque eres una mujer inteligente, hermosa y exitosa, sino porque eres auténtica. Nunca tengo que preguntarme quién eres realmente o qué estás pensando. Nunca tengo que descifrar juegos o manipulaciones. Eres directa, eres honesta, eres presente. Después de relaciones pasadas donde sentía que estaba constantemente tratando de resolver rompecabezas emocionales, estar contigo es como respirar aire fresco. Elena sintió una calidez que se extendía desde su pecho hacia todo su cuerpo. Era exactamente el tipo de reconocimiento que había anhelado durante años sin siquiera saber que lo necesitaba. Ser vista y valorada por quien realmente era, no por quien podía pretender ser. «Yo siento lo mismo», respondió con sinceridad. «Contigo puedo ser completamente yo misma. No tengo que actuar para mantenerte interesado. No tengo que ocultar partes de mi personalidad que podrían no gustarte. Es liberador de una manera que no sabía que era posible. Quiero que sepas», continuó Alejandro, tomando sus manos entre las suyas, «que no tengo prisa por nada. Sé que tu experiencia anterior te ha enseñado a ser cautelosa, y respeto completamente eso, pero también quiero que sepas que esto es real para mí. No eres una aventura o una conquista, o alguien con quien pasar el tiempo. Eres alguien con quien puedo imaginarme construyendo algo significativo y duradero». Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero eran lágrimas de alegría, no de tristeza o miedo. Eran lágrimas de reconocimiento, de gratitud hacia el universo por haberle dado una segunda oportunidad, no solo en los negocios, sino en el amor. «Yo también puedo imaginarme eso», susurró, su voz ligeramente quebrada por la emoción. «Pero necesito que entiendas algo. Soy una mujer diferente ahora. Soy independiente de maneras que a veces ni yo misma entiendo completamente. Tengo responsabilidades enormes, compromisos profesionales que no puedo ni quiero abandonar. Mi carrera no es un hobby o algo que pueda poner en segundo plano por una relación. No querría que fuera de otra manera», respondió Alejandro inmediatamente. «Tu independencia, tu fuerza, tu dedicación profesional no son obstáculos para mí. Son parte de lo que me enamoró de ti. No busco a alguien que se anule para complacerme. Busco a alguien que tenga su propia vida plena para que podamos construir algo juntos desde la abundancia, no desde la necesidad». Sus palabras eran como bálsamo para heridas que Elena ni siquiera sabía que aún le dolían. Se besaron bajo la luz de la lámpara, un beso tierno pero apasionado que selló una promesa mutua de explorar juntos las posibilidades del amor maduro, construido sobre bases sólidas de respeto mutuo y admiración genuina. Cuando se separaron, Elena sabía que algo fundamental había cambiado en su vida. No era que necesitara a Alejandro para ser completa, sino que había elegido incluirlo en su completitud. El Uber llegó puntualmente, y durante el trayecto de regreso al departamento de Elena, mantuvieron las manos entrelazadas en un silencio cómodo y cargado de posibilidades. Elena miraba por la ventana las luces de la ciudad que desfilaban,
Pero esta vez no veía solo su presente o su pasado. Veía un futuro que incluía no solo sus ambiciones profesionales y su crecimiento personal, sino también la posibilidad de compartir su vida con alguien que la complementara sin asfixiarla. Al llegar a su edificio, Elena invitó a Alejandro a subir por primera vez. No era una decisión tomada a la ligera. Su hogar era su santuario, el espacio que había construido meticulosamente para reflejar su verdadera personalidad y valores. Invitar a alguien a ese espacio era un acto de confianza significativo. Alejandro entendió la importancia del gesto y aceptó con la seriedad y el honor apropiados. El penthouse impresionó a Alejandro, no por su lujo, sino por su personalidad. Cada elemento del espacio contaba una historia sobre quién era Elena realmente. La biblioteca extensa que revelaba su hambre intelectual, las obras de arte cuidadosamente seleccionadas que mostraban su apoyo a artistas mexicanos emergentes, las plantas que evidenciaban su conexión con la naturaleza, la disposición del mobiliario que priorizaba la comodidad y la funcionalidad sobre la ostentación. «Esto es exactamente como imaginé que sería tu hogar», dijo Alejandro, recorriendo el espacio con admiración genuina. «Es elegante pero acogedor, sofisticado pero auténtico. Es completamente tú». Elena sintió una satisfacción profunda al escuchar esas palabras. Durante su matrimonio, había vivido en espacios que reflejaban los gustos y el estatus de Rodrigo, no los suyos propios. Este lugar era la primera manifestación física de su verdadera identidad adulta. Se sentaron en la terraza con una copa de vino tinto, bajo las estrellas, y con la vista panorámica de la ciudad extendiéndose a sus pies. La conversación derivó naturalmente hacia sus sueños y ambiciones futuras. Elena le contó sobre su deseo de expandir Innovatec internacionalmente, pero con un enfoque específico en mercados emergentes, donde la tecnología podría tener un impacto social significativo. También le habló de su idea de escribir un libro sobre liderazgo femenino y recuperación personal, no como una historia de victimización, sino como un manual práctico para mujeres en situaciones similares. Alejandro compartió sus propios sueños, su ambición de diseñar ciudades completamente sustentables, su interés en proyectos de vivienda social que combinaran innovación arquitectónica con accesibilidad económica, su deseo de enseñar en universidades para formar a la próxima generación de arquitectos socialmente conscientes. Elena escuchó con fascinación genuina, admirando no solo sus ambiciones, sino la pasión auténtica con la que hablaba de su trabajo. «¿Sabes qué me gusta más de esta conversación?», dijo Elena después de que Alejandro terminara de describir un proyecto de casas ecológicas para comunidades rurales. «Que estamos hablando de nuestros sueños individuales, pero puedo ver claramente cómo podrían complementarse y apoyarse mutuamente, sin que ninguno de los dos tenga que sacrificar sus ambiciones». Era una revelación importante, la posibilidad de una relación que potenciara los sueños de ambos, en lugar de requerir que uno de ellos se sacrificara por el otro. La noche avanzó en esa terraza, entre conversaciones que saltaban de lo profesional a lo personal, de lo serio a lo lúdico, de lo presente a lo futuro. Elena se sintió más conectada con otra persona de lo que había estado en años. No era la conexión desesperada y dependiente que había confundido con amor en su matrimonio, sino una conexión entre iguales, entre dos personas completas que elegían compartir sus vidas sin necesitarse mutuamente para estar completas. Cuando finalmente Alejandro se marchó, cerca de las 2 de la madrugada, Elena se quedó en la terraza un rato más, procesando la velada y las emociones que había despertado. Se sentía esperanzada de una manera que no había experimentado en años. No era la esperanza ciega e ingenua de su juventud, sino una esperanza madura, construida sobre el conocimiento de sí misma y la confianza en su capacidad de tomar decisiones sabias. Al día siguiente, Elena despertó temprano y se dirigió al gimnasio de su edificio para su rutina matutina de ejercicio. Durante los últimos años, había desarrollado una relación saludable con su cuerpo, viéndolo no como un objeto decorativo, sino como el vehículo de su fuerza y su vitalidad. Correr en la caminadora le daba tiempo para organizar sus pensamientos y prepararse mentalmente para las demandas del día. Mientras corría, reflexionó sobre la conversación que había tenido con Alejandro la noche anterior. Había algo profundamente sanador en ser vista y valorada por quien realmente era.
no por lo que podía proporcionar o representar para otra persona. Durante su matrimonio con Rodrigo, había sido valorada por su belleza, su disposición a complacerlo, su capacidad de proyectar una imagen de éxito conyugal. Alejandro la valoraba por su inteligencia, su fuerza, su autenticidad, su independencia. Después del ejercicio y una ducha rápida, Elena se dirigió a las oficinas de Innovatec con una energía renovada. Tenía una mañana llena de reuniones importantes, una sesión estratégica con el Departamento de Investigación y Desarrollo sobre nuevos proyectos de inteligencia artificial ética, una llamada con inversionistas potenciales de Silicon Valley interesados en expandir sus operaciones, y una junta con la Fundación Corporativa para revisar las propuestas de becas del trimestre. La primera reunión fue particularmente estimulante. El equipo de I+D había desarrollado un prototipo de algoritmo de inteligencia artificial diseñado específicamente para eliminar sesgos de género y raza en procesos de contratación corporativa. Era exactamente el tipo de innovación que Elena quería que caracterizara a Innovatec, tecnología que no solo fuera rentable, sino que tuviera un impacto social positivo mesurable. Los resultados preliminares son extraordinarios, explicaba la doctora Patricia Sandoval, la directora del departamento de I+D, que Elena había contratado de Google 2 años atrás. En las pruebas piloto, el algoritmo ha aumentado la diversidad en contrataciones en un 40%, sin comprometer en absoluto la calidad de los candidatos seleccionados. De hecho, en muchos casos, ha identificado talento excepcional que los métodos tradicionales habían pasado por alto debido a sesgos inconscientes. Elena sintió una satisfacción profunda al escuchar estos resultados. Innovatec se estaba convirtiendo en el tipo de empresa que ella había soñado dirigir, tecnológicamente avanzada, socialmente responsable, financieramente exitosa y éticamente sólida. Era la antítesis perfecta de la empresa que Rodrigo había usado como su caja personal de financiamiento para infidelidades y lujos. La llamada con los inversionistas de Silicon Valley también fue productiva. Estaban impresionados, no solo con los números financieros de Innovatec, sino con el modelo de negocios que combinaba rentabilidad con impacto social. Su enfoque de tecnología consciente está exactamente alineado con las tendencias del mercado, comentó Sarah Chen, una de las socias principales del fondo de inversión. Los consumidores, especialmente las generaciones más jóvenes, están exigiendo que las empresas tecnológicas asuman responsabilidad social real. Ustedes están adelantados a la curva. Durante el almuerzo, Elena recibió un mensaje de texto de Alejandro. Buenos días, hermosa. Anoche fue perfecto. Estoy en una reunión con clientes toda la tarde, pero quería que supieras que no puedo dejar de sonreír pensando en nuestra conversación. ¿Cena el viernes? Conozco un lugar increíble que creo que te encantará. Elena sonrió al leer el mensaje. Era cálido y afectuoso sin ser empalagoso. Expresaba interés genuino sin ser desesperado. Respondió inmediatamente. Anoche también fue perfecto para mí. El viernes suena maravilloso. Estoy emocionada. La tarde trajo la reunión de la Fundación Corporativa, uno de los proyectos que más orgullo le daba a Elena. Durante estos 5 años, había establecido un programa de becas que había beneficiado a más de 200 estudiantes de bajos recursos interesados en carreras STEM, pero no se conformaba con solo otorgar dinero. El programa incluía mentorías, pasantías en Innovatec y conexiones con una red de profesionales exitosos dispuestos a guiar a los jóvenes becarios. Tenemos una propuesta especial para su consideración, dijo María Fernanda Ruiz, la directora de la fundación. Una de nuestras becarias, Sofía Martínez, acaba de graduarse con honores de Ingeniería en Sistemas del TEC de Monterrey. Su tesis sobre algoritmos de aprendizaje automático para la detección temprana de enfermedades en comunidades rurales fue seleccionada como la mejor de su generación. Elena se inclinó hacia adelante, intrigada. Sofía quiere crear una startup social que lleve tecnología médica a comunidades marginadas. Está buscando inversionistas ángel para su primera ronda de financiamiento. Elena sintió una conexión inmediata con la historia de Sofía, una joven brillante, de origen humilde, que quería usar la tecnología para resolver problemas sociales reales. Era exactamente el tipo de emprendedora que Elena quería apoyar.
Quiero conocerla, dijo sin vacilación. Organicen una reunión para la próxima semana y preparen un análisis preliminar de la viabilidad de su propuesta. Si el proyecto es tan sólido como suena, Innovatec podría ser su primer inversionista institucional. Al final del día, Elena se sintió profundamente satisfecha con lo que había logrado. No era solo la satisfacción del éxito profesional, sino algo más profundo, la satisfacción de estar viviendo de acuerdo con sus valores, de usar su posición de poder para crear impacto positivo, de construir un legado que iba más allá de los números financieros. Esa noche, en lugar de cenar sola como había sido su costumbre durante los primeros años después del divorcio, Elena decidió invitar a cenar a su amiga Carmen Solis, una periodista independiente que había conocido en un evento de mujeres empresarias y con quien había desarrollado una amistad sólida y honesta. Carmen era una de las pocas personas que conocía toda la historia de Elena y que había sido testigo de su transformación completa. Se encontraron en un restaurante pequeño y acogedor en la Roma Norte, uno de esos lugares que privilegiaba la calidad de la comida y la conversación sobre la ostentación. Carmen llegó con su energía característica, abrazó a Elena calurosamente y inmediatamente notó algo diferente en su expresión. «Estás radiante», observó con la perspicacia de una periodista entrenada para leer lenguaje corporal. «Hay algo diferente en ti. ¿Qué ha pasado?» Elena se rió, reconociendo que su amiga tenía razón. «Creo que estoy enamorándome», admitió, sorprendiéndose a sí misma por la facilidad con la que las palabras salieron de su boca. Durante estos años había sido muy reservada sobre su vida personal, incluso con sus amigas más cercanas. Pero algo sobre este momento, sobre Alejandro, sobre su propio crecimiento, la hacía sentir más abierta y vulnerable de manera positiva. Carmen se inclinó hacia adelante con ojos brillantes de curiosidad y alegría por su amiga. «Cuéntame todo. ¿Quién es? ¿Cómo lo conociste? Y más importante, ¿cómo te sientes al respecto?» Elena pasó la siguiente hora contándole a Carmen sobre Alejandro, sobre sus conversaciones, sobre la facilidad con la que se sentía ella misma en su presencia, sobre sus miedos y esperanzas. «Lo que me da más tranquilidad», explicó Elena mientras compartían un postre, «es que no siento la desesperación que sentía en mi relación anterior. No tengo miedo de perderlo porque sé que estaré bien sin él. No estoy tratando de moldearme para mantener su interés, porque confío en que mi verdadero yo es suficiente». Es liberador de una manera que no sabía que era posible en una relación romántica. Carmen sonrió con una mezcla de orgullo maternal y admiración profesional. Como periodista, había cubierto muchas historias de mujeres que habían superado traumas y adversidades, pero pocas tan dramáticas y con una transformación tan completa como la de Elena. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de tu historia?», dijo Carmen, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «No es solo que hayas sobrevivido a la traición y el abuso emocional, es que no te convertiste en una versión endurecida y cínica de ti misma. Mantuviste tu capacidad de confiar, de amar, de ser vulnerable. Eso requiere una fortaleza extraordinaria». Elena reflexionó sobre las palabras de su amiga mientras caminaban después de la cena. Era cierto, había conservado su capacidad de amar, pero ahora lo hacía desde un lugar de fortaleza en lugar de necesidad. Era una diferencia fundamental que había requerido años de trabajo personal y profesional para lograr. Esa noche, antes de dormir, Elena se sentó en su escritorio para escribir en el diario personal que había mantenido durante estos 5 años. Era una práctica que la doctora Méndez le había sugerido inicialmente como herramienta terapéutica, pero que se había convertido en una forma de procesar sus experiencias y medir su crecimiento continuo. «Querido diario», escribió con la pluma estilográfica que se había regalado en su primer aniversario como CEO. «Hoy fue un día extraordinario, no por eventos dramáticos, sino por la profunda sensación de alineación entre quién soy, lo que hago y hacia dónde voy. Por primera vez en años puedo ver claramente un futuro que incluye no solo éxito profesional, sino también amor genuino, no el amor desesperado y dependiente de mi juventud, sino algo maduro, equilibrado y sostenible. Alejandro me ve y me valora por quien realmente soy», continuó escribiendo. «No tengo que actuar o pretender para mantener su interés. Puedo ser completamente auténtica, incluyendo mis fortalezas y mis vulnerabilidades, mis éxitos y mis cicatrices.
Es una libertad que nunca había experimentado en una relación romántica. Me da esperanza de que es posible construir algo duradero basado en respeto mutuo y admiración genuina. En el trabajo, Innovatec continúa superando todas mis expectativas. Hemos demostrado que es posible ser altamente rentables mientras generamos impacto social positivo. Estoy orgullosa del legado que estamos construyendo. Una empresa que será recordada no solo por su éxito financiero, sino por su contribución al bienestar social. Es exactamente el tipo de organización que quiero liderar, muy diferente de la empresa corrupta que Rodrigo convirtió en su caja personal. 5 años después de que mi mundo se desmoronara, puedo decir honestamente que soy una mujer completamente diferente, más fuerte, más sabia, más auténtica. He construido una vida que es enteramente mía, basada en mis valores y decisiones. Si pudiera hablar con la Elena de hace 5 años, le diría que el dolor que está experimentando es temporal, pero la fortaleza que desarrollará será permanente. Le diría que las ruinas de su vida perfecta se convertirán en los cimientos de algo infinitamente mejor. Mañana tengo la entrevista con Fortune, donde contaré mi historia públicamente de la manera más completa hasta ahora. Ya no siento vergüenza de mi pasado, siento orgullo de mi supervivencia y transformación. Mi historia no es sobre victimización, sino sobre resiliencia. No es sobre destrucción, sino sobre reconstrucción. Es una historia que espero inspire a otras mujeres que se sienten atrapadas en situaciones similares. El futuro se ve brillante de maneras que no había imaginado. Tengo una empresa próspera que impacta positivamente al mundo, un equipo de trabajo excepcional que comparte mis valores, amistades sólidas basadas en honestidad mutua, una relación romántica que me emociona y me tranquiliza a la vez, y sobre todo, una relación conmigo misma basada en respeto y amor propio. Soy Elena Garza, sobreviviente, emprendedora, líder, mujer libre, y por primera vez en mi vida, esas palabras se sienten completamente ciertas. Cerró el diario y se dirigió a la ventana de su habitación, mirando una vez más la ciudad que se extendía bajo las estrellas. Ya no veía una prisión de la cual escapar, sino un reino de posibilidades infinitas. Mañana traería nuevos desafíos profesionales, nuevas oportunidades de crecimiento personal, nuevos momentos para construir el futuro que había elegido para sí misma. Su teléfono vibró suavemente con un último mensaje del día. Era de Alejandro. Buenas noches, Elena. Dulces sueños. Estoy emocionado por todas las aventuras que nos esperan juntos. Elena sonrió. Escribió una respuesta breve pero cálida, y se preparó para dormir con una sensación de gratitud profunda por la vida extraordinaria que había construido desde las cenizas de su antigua existencia. En sus sueños esa noche, Elena no era una prisionera en un castillo de mentiras. Era la reina de su propio reino, arquitecta de su propio destino, autora de su propia historia de triunfo y transformación. Y cuando despertara al día siguiente, esa reina seguiría siendo ella, Elena Garza, la mujer que había convertido la traición más dolorosa en la oportunidad más poderosa de su vida.